Cuando sucedió el derrumbe de este edificio de apartamentos en Miami, lo primero que pensé, Andrés Oppenheimer, es, ¿qué cosa más extraña? Esto nunca pasa en Estados Unidos. Como que las medidas de seguridad, eh, estas estructuras, quizá en América Latina, pero esto no pasa en Estados Unidos. Qué raro, me pareció muy raro. Y además, cerca de tu casa. Cuéntanos, Andrés Oppenheimer, ¿por qué se cayó un edificio en Miami? Hola Fernanda, sí, efectivamente está muy cerca de mi casa, Surfside, que es la ciudad o el vecindario más que ciudad, porque si tú vienes a Miami no te das cuenta cuál, o sea, es una colonia como que está dentro de Miami, como si me dijeras, ¿no? La colonia Roma en el DF, si tú manejas por allí ni te das cuenta que estás pasando por un lado a otro. Y está muy cerca de mi casa porque, como te decía, hay una calle que cruza Miami Beach, que se llama Collins Avenue. Yo vivo en Collins Avenue. Esto ocurrió en Collins Avenue, unas 30 cuadras al norte de donde yo vivo, en la misma calle. Y tu pregunta es la pregunta clave, Fernanda. ¿Por qué? ¿Cómo puede pasar esto en Estados Unidos? Y yo agregaría, ¿cómo puede pasar esto en Florida? Porque fíjate, Fernanda, y mucha gente no sabe esto, Florida es uno de los estados, si no el estado que tiene los códigos edilicios más severos de Estados Unidos, por una razón muy simple, los huracanes. Claro. Entonces, Florida, especialmente desde 1992, cuando ocurrió el huracán Andrew, impuso códigos de construcción muy, pero muy severos, con materiales mucho más exigentes que prácticamente en todo el resto de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Este edificio tenía 40 años. El huracán fue hace 30 años. O sea que los edificios construidos antes del huracán tenían códigos edilicios más laxos. Entonces, una de las teorías, porque los expertos todavía no se ponen de acuerdo en cuál fue la causa principal de esto, una de las teorías es que hubo fallas de construcción sumadas al, a la erosión, a la exposición de los materiales al mar, porque el edificio está frente al mar, quizás a algún residente que haya hecho reformas estructurales en su apartamento sin permiso y eso haya acelerado el proceso. Pero para mí, Fernanda, después de haber conversado con varios colegas del Miami Herald y otros colegas aquí en Miami, yo creo que fue error humano, más que nada. ¿A qué me refiero con error humano? Parece que en el 2018, 2 años antes de la certificación de los 40 años, el consorcio mandó a hacer una inspección del edificio y la inspección efectivamente mostró que había fallas estructurales, que había grietas, que había problemas y que había que hacer esas reparaciones. ¿Y qué pasó? No hicieron nada. Esperaron, se sentaron a esperar porque obviamente eran varios millones de dólares los que hacían falta. Y como el reporte no decía que había un peligro de derrumbe, de colapso, dijeron, bueno, esperemos 2 años hasta los 40 años del edificio en que tengamos que hacerlo y ahí lo hacemos. Yo creo, Fernanda, que esto es un problema especial, diría, especialmente visible en zonas como Miami Beach, porque no te olvides que aquí hay muchos residentes adultos mayores, gente de Ujú. edad, que no quiere pagar gastos extras. Y también hay muchos turistas y también hay mucha gente que tiene apartamentos aquí que durante la mayor parte del año vive en Argentina o en Brasil o en México o en Colombia y que tampoco quiere gastar demasiado por encima de sus gastos mensuales en reparaciones estructurales. Entonces se dejaron estar, patearon la pelota para adelante y bueno, pasó lo que pasó. Es verdaderamente terrible el suceso. Al momento son 151 personas desaparecidas,
10 muertos, ya van en 10. Eh, ¿Qué procede? Bueno, ahora, ¿Hasta Fernanda, cuándo la búsqueda? ¿Qué va a proceder en este mira, sentido? los rescatistas, que por cierto hay rescatistas mexicanos también, dicen que en desastres anteriores, como en el terremoto de México, a veces se han encontrado gente viva hasta más de 2 semanas después de un derrumbe. Pero, o sea, hay cada vez menos esperanzas de encontrar a alguien con vida porque no se escuchan ruidos. Que sepamos, los rescatistas no han escuchado nada y a medida que pasan las horas, ya van 5 días, es cada vez más difícil que se encuentre alguien. Y de ahora en más, Fernanda, la ciudad, el Estado, ahora van a exigir que cada edificio de más de 40 años presente un reporte en los próximos 45 días, un reporte de ingeniería, demostrando que su estructura está bien, está firme. Y también hay quienes están exigiendo la investigación para quizás acortar los plazos y exigir lo mismo de los edificios de 40 años, perdón, de 30 años o menos. Porque otro de los problemas, al margen del que te comentaba recién, que es que muchos de los dueños de estos apartamentos no viven todo el año aquí, viven en otros países, o son gente de edad que no quiere o no puede pagar gastos mayores a los habituales para este tipo de refacciones. Eh, el otro problema es que cuando se construyeron estos edificios hace 30 o 40 años, no había la conciencia que hay hoy día sobre el calentamiento global y sobre el impacto del calentamiento global en todo. Entonces, el mar está subiendo, las aguas están subiendo y eso podría ocasionar problemas. Todos los ingenieros coinciden en que el resto de los edificios de Miami Beach no tendrían por qué tener problemas porque están construidos sobre bases sólidas y no tendrían que tener problemas como para causar así una alarma general en todas las costas de la Florida o en toda la costa de Estados Unidos. Pero es un elemento a considerar. Hace 40 años no se hablaba del calentamiento global y del impacto del cambio climático como se habla hoy. Exacto. Y por lo que te decía antes, por el hecho de que antes del huracán Andrew de 1992 los edificios no se habían construido con los materiales que se construyen hoy, eso obviamente va a hacer que las autoridades impongan reglas mucho, pero mucho más exigentes. Yo no creo, Fernanda, que esto produzca un pánico. De hecho, la gente que vive en la torre que no se derrumbó de ese mismo edificio sigue estando allí. No ha sido evacuada. Mucho menos los edificios colindantes o, o más lejos. Uy, bueno. Pero sí se van a hacer mucho más exigentes los códigos porque esto es inaudito. Fernanda, es el desastre edilicio más grande de la historia de Estados Unidos si no cuentas el 11 de septiembre. O sea, es el desastre natural, digamos, no causado por un ataque terrorista más grande de la historia de Estados Unidos. Fíjate, hace 3 años por ahí hay un posteo de Nacho Lozano donde se avisa desde hace 3 años y se suben fotografías a las redes de lo mal que está la estructura. Y como Sí. dices, se les había indicado que tenían que hacer reestructuraciones por un costo de $12 millones. Querría decir más o menos $8,000 por propietario tenían que aportar para hacer esas obras. Y pues no, Y muchos de los efectivamente. propietarios no tenían ese dinero o por vivir en otros países o por ser muy, pero muy mayores de edad, no querían hacer ese gasto y fueron postergando la decisión. Y las historias, Fernanda, son aterradoras. O sea, Aterradoras. estamos conociendo esta mañana la historia de una señora que volvió de una cena a la 1 de la mañana, eh,
subió a su apartamento en el 7º piso, empezó a ver grietas en el techo, a sentir una especie de temblor, pensó que era un terremoto, cosa que cualquier residente de Miami sabe que acá no hay terremotos. Pero esta señora estaba de visita, pensó que era un terremoto, despertó a sus 2 hijos a la 1:30 de la mañana, los sacó abajo como estaban, los llevó afuera y salió del edificio. Y a los minutos se derrumbó el edificio. Bueno, Otro señor que... sí, el otro señor, la Cancillería de No, otro Paraguay señor... también, ¿no? Sí, y otro señor que se salvó, salió corriendo, rescató a una persona, pero decía esta mañana que no tiene ni documentos ni plata, o sea, perdió su identidad, perdió sus documentos de identidad, no tiene su dinero, no tiene el número de su cuenta bancaria, no tiene nada, quedó todo ahí bajo los escombros. O sea, es un hombre sin identidad. O Fíjate, la sea, Cancillería de Paraguay dijo que 6 de sus ciudadanos estaban en la lista de los muertos, entre ellos la hermana de sí, la primera dama de Paraguay. sí, sí, sí. Porque como tú sabes, Miami hay muchísima gente que tiene apartamentos de aquí de América Latina, casi diría, o sea, una enorme cantidad. De hecho, en este edificio había muchos argentinos. Murió una pareja de un cirujano plástico con su marido y su hija de 6 meses, Ay. que habían venido, de 6 años, que habían venido aquí a vacunarse. Y bueno, se murió esta pareja y la niña que habían adoptado. Una tragedia por Una 11 tragedia. niños. Bueno, se comprueba que el pasado jueves se presentó la primera demanda judicial contra la Asociación de Propietarios del Chaplan Towers por $5 millones. Seguiremos Y eso es el pendientes. principio. Eso es el Y eso es el principio, principio. claro. Todos van a querer su indemnización, por supuesto. Así debe de ser. Gracias, Andrés. Fuerte abrazo. Gracias, Fernanda. Hasta siempre.